Bienvenidos a Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Yo soy Ángel González y estamos grabando cerca del Día Mundial del Niño. En el episodio anterior, Karen Rodríguez entrevistaba a la licenciada Ale, bienvenida. Gracias. Y estaban platicando sobre un tema pues bien interesante y bien complejo, que Sí, claro. hablaban ustedes sobre los modelos de educación y de crianza de los niños. Para este episodio la volvimos a invitar para que conversemos también sobre algo que tiene mucha relevancia cuando hablamos de la crianza y la educación de los niños, que es la figura de los padres ausentes o el contexto de cuando un padre o una madre está ausente en la crianza de los hijos. Entonces, pues bienvenida una vez más, Gracias. Ale. Les presumo nuevamente que Ale es exalumna de aquí de la Universidad Antropológica de Guadalajara, licenciada en Educación. Así es. Y actualmente maestrante de Antropología aquí en la UNAM, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, pues credenciales para hablar sobre la educación, esas ya las tienes, pero creo que las más importantes es la experiencia empírica, ¿no? La experiencia sí. propia. Tú tienes 3 hijos. Yo tengo 3 hijos, he trabajado con niños en distintos contextos, o sea, aparte de con mis hijos, que híjole, como dices, la experiencia empírica está padre, y también he trabajado en escuelas, he trabajado en ambientes desescolarizados y las infancias son algo que me parece interesantísimo y que disfruto mucho trabajar con ellos. Excelente. Pues entrando de lleno en esto, el concepto de padres ausentes tiene como una connotación cultural muy clara, ¿no? Claro. Para empezar, tiene como la connotación cultural de que estamos hablando de que falta uno de los dos ideales padres que debería de tener un niño en su crianza, ¿no? Papá o la mamá. Más comúnmente, si es que hay una falta, el que falta es el papá, Claro. por la razón que sea. Sí, es como ¿Cómo lo esto más termina habitual, ¿no? impactando, primero a corto, pero también a muy largo plazo? ¿Cómo va a impactar esto el desarrollo de la persona, del niño? Wow, pues muchísimo. Yo creo que impacta en todos los aspectos, incluso en como primer enfoque me gustaría ver las limitaciones que tenemos como padre presente, ¿no? O sea, tú dices, bueno, si hay un padre ausente, ¿cómo impacta al niño? Yo creo que primero, ¿cómo impacta al padre presente? Porque te vuelves el proveedor único de todas las necesidades de otra persona, ¿no? Claro. Económicas, emocionales, físicas. Entonces creo que no hay poder humano todavía capaz de cubrir todo eso al 100%, ¿no? Entonces, cuando hay un padre ausente, no solo pesa esa ausencia del padre, sino pesa la ausencia del otro padre que no puede con todo, ¿no? Claro. Que claro, está la mejor de las intenciones, el mejor de los esfuerzos, todo el amor, todo el cariño, pero pues una sobrecarga, un cansancio, un agotamiento y cómo afecta al niño, pues en todo, emocionalmente, a corto plazo, muchas veces, aunque como adultos intentamos decir, híjole, esto no va relacionado contigo, no es por ti, no tiene nada que ver, en el mundo del niño, pues sí es por mí, ¿no? No está presente y casi siempre se relaciona con algo que el niño en su mundo asume como propio. Entonces eso es muy difícil y bueno, a la larga tú me podrás platicar un poquito más en esa parte, en el ámbito psicológico, ¿no? Porque son procesos muy diferentes y son compensaciones que como adultos tenemos que asumir y que, pues sí, asumirlas, hacerlas nuestras y entenderlas y partir de ahí, partir desde esas ausencias y esos dolores que se viven. Claro, sí, porque, bueno, si vamos como a las primeras bases de las teorías psicológicas, de la educación y del desarrollo, Jean Piaget hablaba, ¿no?, de cómo muchas de los fenómenos y de los mecanismos que van a ocurrir en las primeras etapas del desarrollo del niño o la niña tienen mucho que ver con su interacción con los papás. Claro. ¿No? Y sobre todo con la paridad de los géneros. Entonces el niño va a agarrar muchas de sus interacciones que van a construir su personalidad de su relación con su papá. Y la niña lo mismo con su mamá. Claro. Entonces si faltan a estas dos figuras, entonces ya se rompe esto como esperado o ideal que sería parte de la crianza del niño o de la niña. Y esto no necesariamente va a implicar en automático que ya catástrofe, ¿no? Faltó el papá o faltó la mamá, ya no hay un desarrollo más. Sí lo hay. Nada más que va a tener unas connotaciones y unas características distintas que es importante que tengamos en cuenta. Claro, el verse en la otra persona, ¿no? Sí, claro. La construcción de la identidad del niño o de la niña es muy importante por lo que te asocias y por lo que te diferencias con los demás, ¿no? El yo soy y yo me asumo como
y vas aprendiendo los patrones que tienes cerca de ti, ¿no? Por ejemplo, me tocó observar hace un tiempo un caso de justamente papá ausente, que viven mamá, hija y nieto juntos. Entonces, pasa mucho que tanto la abuela como la mamá hablaban fuertemente desde este enojo, ¿no? Desde este enojo de decir, papá no está. Uh-huh. Y lo hablaba la abuela hacia su relación que ella vivió y la mamá hacia su relación que ella vivió con el papá del niño, ¿no? Y entonces ves cómo el niño empieza a enojarse también con papá. Claro. Y empieza a reclamarle verbalmente tú no me mandas dinero, tú no haces tal cosa, tú no estás en tal lugar, entonces, ¿por qué me dices tal cosa? Pero también viene esta crisis de identidad del niño. Cuando él crece, ¿hacia dónde va a convertirse? Claro. ¿Cuáles son los patrones que va a tomar? Porque si él está viendo presente un patrón no sano, uh-huh. no sano ni siquiera desde el respeto, ¿no? No digo que no pueda funcionar, que haya diferentes patrones y diferentes configuraciones familiares, pero está viendo un patrón no sano donde no hay respeto de un lado ni del otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, viene la pregunta, ¿en dónde voy yo? ¿Qué me toca hacer a mí, no? Cuando yo soy adulto, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Cuál va a ser mi papel? ¿Voy a estar presente? ¿No voy a estar presente? Voy a cuidar esto, no lo voy a cuidar, voy a mandar el dinero, no lo voy a mandar. Entonces viene este conflicto súper fuerte, ¿no? Sí, claro, porque eventualmente él va a ser papá. Claro. Y entonces cuando sea papá, ¿con qué herramientas empíricas uh-huh. llega a fungir en esa etapa de su vida? Entonces, si esas herramientas empíricas no solo no existieron porque papá estuvo ausente, sino que toda la referencia de lo que es ser padre proviene uh-huh. de la mamá y la abuela que están... O sea, muy enojadas, sí. Con justa razón, uh-huh. Probablemente, sí. No sé la circunstancia, pero muy enojadas, entonces pues va a llegar a esa etapa de su vida probablemente con pues disfuncionalidades conductuales o disfuncionalidades en su sistema de pensamiento uh-huh. de lo que significa ser papá. Claro, y desde esta perspectiva psicológica, que ya después tú me corriges porque aquí estamos aprendiendo todos, esta parte de te acercas no necesariamente a lo que quieres, sino a lo que conoces, ¿no? Uh-huh. O sea, repites los patrones que conoces, no porque, híjole, me gustó cómo me trataba esta persona, esto me suena familiar, esto es algo que se me hace fácil porque lo conozco, entonces me acerco a esto. Entonces terminamos repitiendo estos patrones, como bien dices, claro. de no saber cuál es la figura que me toca hacer, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. Y eso tiene que ver, eso está escrito inclusive a nivel evolutivo en los seres humanos, ¿no? O sea, evolucionamos para sentirnos más seguros en lo que nos es familiar, uh-huh. ¿no? Y entonces lo que no es familiar se percibe como con cautela uh-huh. porque puede ser peligroso. Estamos hablando de que esto era un vestigio evolutivo que nos servía para saber en qué territorios no había leones que nos comieran, ¿no? En esa época, eso funcionaba biológicamente. Pero entonces ya actualmente, para bien o para mal, esto nos va a hacer repetir patrones. Uh-huh. Porque entonces lo que para mí de niño, el entorno o las características de un desarrollo infantil que yo tuve, buenas o malas, si eso es lo que yo tuve, salirme de esas va a ser más complicado ya de adulto, sí. aunque las racionalice. Uh-huh. O sea, si yo crecí con un papá ausente, cuando yo sea papá, como eso es lo que yo conocí, es mucho más probable que muchas de las conductas del papá ausente, aunque yo esté presente, yo las ejecute como papá, sí. ¿no? Y entonces sea un papá presente pero desconectado, claro. ¿no? O distante, uh-huh. Entonces ahí se van repitiendo muchas conductas y no es porque uno no quiera romperlas, uno puede tener la voluntad de decir, a mí no me gustó que me faltó mi papá, uh-huh. pero las carencias de lo que la experiencia de tener un papá sí te enseña, esas carencias pues los vas a llevar tu vida adulta, claro. y va a ser complejo. Sí. Y necesitas mucho trabajo de construcción, ¿no? Sí, porque claro. bien dices, una cosa es racionalizarlo y verlo y vivirlo y asumirlo, pero luego viene el trabajo de construcción y la verdad es que no todos tenemos la oportunidad de sentarnos a deconstruir procesos tan grandes y tan complejos, ¿no? Claro. Y no digo que no se pueda, solo que implica este trabajo, esta conciencia y esta intención. Sí, por supuesto. Y ahora también estamos viendo que no solo son papás ausentes, que también se va dando cada vez más mamá ausente, ¿no? Sí, exacto. El otro día platicaba con una amiga y ella me contaba de también uno de sus amigos, como él quedó como papá ausente, o sea, la mamá decidió irse, dijo, esto no me está funcionando, con permiso, y se fue, dejó a los niños, uh-huh. y bueno, es algo que no veíamos antes, y yo platicaba con mi amiga, decíamos, órale, qué padre que se quedó, bueno, no qué padre que se quedó, ¿no? O sea, qué mala onda que no funcionó, pero qué padre también ver estas paternidades activas de decir, bueno, sí. me aviento el paquete y platicábamos de a veces las dobles morales, ¿no? A veces
asumimos que, mamá cuida, mamá puede todo, mamá puede trabajar, y cuando hay un papá que está haciendo las mismas cosas que hace mamá, a veces hay mucha sorpresa, ¿no? Es wow, qué tipazo que se quedó trabajando y cuidando a los niños de full time y siendo el proveedor principal, y dices, sí, qué padre y qué bueno que haya estas paternidades, pero bueno, se están cambiando a veces los roles, se están viendo cosas diferentes y nuevos patrones a los que no estábamos acostumbrados y que por lo tanto tampoco sabemos cómo va a afectar, ¿no? Sí, claro. Y aquí intercede mucho y no podemos, yo como psicólogo social, no podemos dejar de observar que intercede la cultura, ¿no? Los valores culturales, porque al final de cuentas la cultura en la que existimos indica cuáles son los patrones esperados que ocurran dentro de una familia, ¿no? Que haya un papá, que haya una mamá. Yo soy millennial. Soy la última generación en lo que lo normal era que el papá proveía y trabajaba, ¿no? Entonces no estaba tan presente porque estaba trabajando, pero la presencia de la mamá estaba garantizada todo el día, ¿no? Todo el tiempo, porque entonces ella era ama de casa. Pero eso funcionaba en el contexto cultural y económico de aquella época y de las épocas anteriores. Pero a partir de los centennials para adelante estamos viendo las primeras generaciones en la que la gran mayoría de los niños tienen papás ausentes, ambos, porque entonces ya ahora ambos trabajan, porque ya un sueldo ya no alcanza. Entonces ya papá y mamá trabajan y a veces papá tiene 2 trabajos, a veces los 2 tienen 2 trabajos, entonces los niños están siendo criados por la abuela, por el abuelo, si los tienen. Cuando tienen la oportunidad de estar con los abuelos, completamente. Cuando tienen el privilegio de que estén vivos. De que estén enteros, de que estén lúcidos, de que estén disponibles, porque ya si migré a otra ciudad, a otro país, se acabó esa posibilidad. Entonces empiezan a entrar con crianzas colectivas y las cuida la vecina y lo cuida el hermano mayor a los hermanos menores. Entonces ahora el papá es el hermano mayor. O en otros casos también, que son fenómenos que también tienen muchas connotaciones, es niños de niveles socioeconómicos de medio hacia arriba que están siendo completamente criados por las nannies, ¿no? O por los empleados o empleadas domésticas de la familia. Entonces, esos también son papás ausentes. Sí, son distintas ausencias. Y sí, afecta mucho los vínculos, la creación del apego, ¿no? O sea, que como psicólogo no me dejarás mentir, la importancia de crear un apego seguro, un apego sano, y cómo en este fenómeno, bueno, vemos niños escolarizados, por así decirlo, desde los 43 días que se te acaba la licencia de maternidad, ¿no? O sea, 43 días vas a guardería y estás en guardería, hay guarderías de tiempo completo, hay guarderías, las que no son de tiempo completo cierran a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, para un bebé de 2, 3 meses, estar de 7 de la mañana a 4 de la tarde para llegar a casa a dormir, es el tiempo que pasas con mamá y papá, es súper poquito. Y son ausencias, como bien dices, diferentes, pero también es una ausencia, también es una falta. Claro. Porque luego en esos casos pasa de que termina la etapa de guardería, preescolar, y ahora ya entran las primarias de tiempo completo. Claro, las actividades extracurriculares, y luego ¿no? las actividades extracurriculares, que muchas veces, o sea, yo entiendo también, o sea, no estoy tratando de satanizar a ningún padre que así lo hace, porque así es como funciona la vida ahora. Todos lo hacemos con la mejor intención. Claro. O sea, bien dices, no es satanizar, todos los papás actuamos, no conozco ningún papá que diga, híjole, tengo ganas de hacerle la vida difícil a mi chiquillo, ¿verdad? No quiero verlo. No, pero bien dices, todo desde esta buena intención, sin satanizar, pero también ver la realidad de cómo afecta y de cómo impacta, ¿no? Sí. Y entonces lo que estamos ahora ya empezando a ver es niños que tienen a su familia completa, pero no está, ¿no? Entonces sí viven en una ausencia y son criados en una ausencia porque papá y mamá están trabajando, y porque nadie tiene tiempo para mí, y porque en la mañana estoy en la escuela y en la tarde estoy en el fútbol y en el karate y en todo, ¿no? O sea, entonces en todo menos con sus papás. Y además el tiempo que pasas con papá y mamá es con pantalla, ¿no? Aparte, ¿no? Luego esa es otra. ¿Qué calidad tiene el poco tiempo que sí alcanzas a tener con tus papás? Sí, muy complejo. Afecta en todo, ¿no? Lo que decíamos en la creación de vínculos seguros, en la autopercepción, en lo que esperas de la otra persona, en el conocimiento propio de los límites, ¿no? Tal cual. Decíamos en el episodio pasado del podcast que hay un pediatra que dice que son horas de vuelo, ¿no? O sea, ya no estamos tanto tiempo con los hijos, entonces no tenemos esa experiencia de todas las horas de vuelo necesarias para conectar con los hijos, ¿no? Y va por ahí. Si yo veo a mi hijo 2 horas en lo que le doy de cenar y lo acuesto a dormir, no es lo mismo
Y es muy importante darnos estos espacios para crear vínculos, para conectar. Y si bien no se nos están dando de manera natural, por así decirlo, porque veníamos de una configuración, híjole, bueno, tú dijiste el modelo anterior, ¿no? Que era mamá se queda en casa, papá sale a trabajar, los niños están con mamá. Si en este modelo, antes de la revolución industrial, era todos apoyamos, ¿no? Toda la familia se dedica a la misma actividad, ya sea granja, ya sea cocina, ya sea lo que sea, y todos participaban, ¿no? O sea, como que este modelo que tenemos de, la familia tradicional es que papá salga a trabajar y mamá se quede en casa, pues la verdad es muy reciente, y a veces no lo vemos así. Entonces venimos de un contexto donde cada miembro de la familia tenía un trabajo, ¿no? Tenía el trabajo de acompañar, cuidar, llevar a las ovejas, encargarse de tal cosa, y entonces era mucha convivencia. Entonces, si ya no tenemos esos espacios naturales de convivencia, pues tratar de crearlos y tratar de fomentarlos, ¿no? De repente dicen, pues tiempo de calidad. Sí, completamente, pero son las dos. Es tiempo de calidad y cantidad de tiempo, ¿no? Sí. El simplemente dedicarte a pasar tiempo, a conocer verdaderamente a tus hijos, su forma de pensar, sus intereses, porque luego pasa muy curioso, ¿no? En la infancia los metemos a todas las actividades habidas y por haber, ¿no? Entonces, en la mañana escuela y luego el taller de fútbol, natación, gimnasia, ballet, llegan, duermen, al día siguiente lo mismo, y luego en la secundaria es, cuando ya llegan a la docencia, híjole, mi hijo no me cuenta nada, no sé nada de mi hijo. Bueno, pues ¿cuánto tiempo nos dedicamos a construir esos vínculos y esos puentes de comunicación? ¿No? No empiezan en la adolescencia, empiezan pues desde el principio. Y también pues hay que tomar en cuenta que de todos los mamíferos que existen, o sea, los seres humanos son los que requieren el desarrollo con los papás, o sea, en cuidados de sus progenitores, por el tiempo más prolongado de su vida. Claro. O sea, estamos hablando de que los seres humanos pasamos el primer quinto de nuestra vida a cuidado de los papás, pegados a los papás, claro. Sobre todo a la mamá. Entonces, sí es bien fuerte esto que tú dices. Después de 42 días de nacido ya, ya lo quitan y vas a la guardería. Claro. Entonces ya no vas a volver a ver a tu mamá en un día completo dentro de muchos años, no, hasta que toquen vacaciones. No, y ni porque complejo. No estás para saberlo ni yo para contarlo, las guarderías no tienen vacaciones, porque van al horario laboral de los papás, ¿no? Ahora afortunadamente ya hay guarderías para mamá y papá que trabaja, antes solo era para la mamá que trabajaba, ¿no? Ahora hay para mamá y papá, pero cierran solo los días feriados, o sea, Navidad, Año Nuevo, o sea, los días de calendario. Entonces bien dices, no ves a mamá, no ves a papá. O sí, este fenómeno cuando estuve trabajando en escuela me tocó ver mucho. Ay, me acuerdo un caso complejo, ¿no? Que como escuela, a la hora de la salida, dicen, oye, la mamá pidió que fulanita podía pasar por los niños. Necesito la INE de fulanita para tener aquí a quién se la entregamos. Es que es menor de edad. Híjole, ¿cómo es menor de edad? Sí, es la chica que les ayuda en casa y viene acompañada del chofer, pero no le puedes dar los niños al chofer, solo a la chica que los cuida, pero es menor de edad, ¿no? Híjole. Entonces, como escuela, también dices, híjole, pues sí hay una responsabilidad porque yo estoy dando a los niños, ¿no? O sea, entiendo la parte de la autorización, pero es un tema mucho más allá, ¿no? Mucho más de, sí, la mamá me dijo que estaba bien, ahí van los niños, ¿no? Y bueno, pues tratar de crear esos espacios, tratar de conectar con los niños, buscar momentos de ocio, ¿no? De repente te recomiendan esta parte de sí dejar pantallas. Sí, deja pantallas y dedícale 20 minutos al juego que él quiera. No ni siquiera proponer tú el juego, ¿no? Dejar que el niño vaya guiando estas interacciones y que vaya diciendo estas necesidades. Claro, sí. Ya para terminar, está esta frase que los psicólogos y educadores y pedagogos se ha dicho desde hace mucho tiempo, no sé ni siquiera quién es el autor de esta frase, que dice esta famosa frase de para criar a un niño se necesita un pueblo entero. Claro. Y la cosa es que en la modernidad el pueblo ya está ocupado. Sí. Todos en el pueblo tienen 2 trabajos. Sí. Entonces ya es más complejo actualmente que hace 1 o 2 generaciones. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Vivimos tiempos difíciles, vivimos economías difíciles, vivimos realidades muy complejas, pero yo me quedo con la esperanza y con lo positivo de ver cómo
los papás siempre están intentando mejorar, ¿no? Cómo veo papás que buscan hacer espacios de juego, conectar con más personas y cómo la comunidad se va creando poco a poco. Sí. Y también abrir espacio a la comunidad que nos rodea sin los idealismos, ¿no? Porque a veces decimos, híjole, es que no quiero que mi mamá cuide a mi hijo por tantas horas. Bueno, pues es parte del pueblo que te tocó. Sí. Vamos tratando de hacer las paces con eso, de buscar estos espacios de conexión, de apoyo de todos. Y bueno, por ahí también dicen, no necesitas tener un hijo para ejercer la maternidad o la paternidad, porque a final de cuentas todos estamos en esa disposición de cuidar a los niños que tenemos cerca, ¿no? Entonces a lo mejor si eres tía, si eres tío, si eres primo, puedes acercarte, puedes brindar como esta ayuda, porque pues aquí estamos y los retos que nos tocan son muy complejos. Así es. Entonces, pues bueno, en este mundo que está cambiando tanto, pues como dijiste, nos toca pues ser pueblo. Sí. Y al final de cuentas ser ese pueblo que necesita ese niño, esa niña para su desarrollo en las mejores circunstancias posibles. Claro. A lo mejor es un poquito idealista, pero bueno, ojalá podamos seguirnos acercando a eso, ¿no? Desde la conciencia y desde el respeto siempre. Claro, totalmente. Pues muchas gracias, Ale, una vez más por platicar con nosotros sobre estos temas tan importantes. Digo, para el Día del Niño queríamos hacer algo, abordar temas que sean útiles para la comunidad de la UNAG, pero también para la audiencia de nuestro podcast. Y creo yo que, pues la realidad es que nuestro podcast no lo escuchan niños, pero si lo escuchan padres, si lo escuchan tíos, padrinos, abuelos, profesionales que están trabajando con niños, claro. Pues entonces, como dices tú, pues todos somos ese pueblo. Sí. Entonces, hay que hacernos la pregunta, desde esta trinchera y bajo estas circunstancias especiales, extraordinarias, ¿qué puedo hacer yo para tratar de buscar que la crianza de estos niños sea lo más óptima posible? Claro, y de acompañarnos todos, ¿no? A final de cuentas todos necesitamos ese apoyo, ese acompañamiento y a seguir construyendo. Pues muchas gracias. Muchas Ale, gracias por a estar ti. en el podcast con nosotros. No, fue un gusto. Y creo que así a bote pronto se me ocurren que hay muchos temas que después podríamos invitarte también para que hagamos más episodios sobre la educación y el desarrollo de los niños. Porque aquí nada más mencionamos, por ejemplo, muy por encimita, el tema de niños que son criados por sus nannies. Claro. Que ese es un asunto muy, muy elaborado, muy complejo, porque se sabe de casos incluso de niños que terminan esto es un caso muy extremo, pero existe, ¿no? En niños en Estados Unidos o en Canadá o en Europa que antes de hablar el idioma natal de su país hablan el idioma de la nanny, que es migrante del sur económico, ¿no? Completamente. Entonces es muy fuerte porque entonces tienes al niño en el norte de Inglaterra que habla español. Sí. No, porque la niña es peruana, exacto, claro. y todavía no habla inglés. Sí. Entonces, eso es algo muy fuerte, porque te dice cómo están ocurriendo las cosas. Claro. Y no tenemos que irnos tan lejos. Aquí en México, aquí en Guadalajara, el fenómeno de las nannies que están criando a los niños, ¿no? De Bugambilias, de Puerta de Hierro. ¿Qué está pasando con la crianza de esos niños? Claro, sí, completamente. Es un tema muy interesante, creo que hay mucho espacio para platicar de eso, ¿no? Mucho espacio para hablar incluso de la multiculturalidad, porque no solo es esta parte de nannies que acompañan a veces, también desde una muy buena intención, sino de familias multiculturales, ¿no? O sea, de repente yo tuve la fortuna de trabajar en un colegio donde había inmersión al inglés, ¿no? Entonces hubo un momento en el que tenía un alumno que su papá era alemán, su mamá era mexicana, la escuela era inmersión al inglés y el pequeño, kinder 1, 3 años, se enojaba y te decía ¡Nein! ¿No? Entonces como que esas barreras del lenguaje, esas formas pues distintas de criar. ¿Cuál claro. es la identidad de ese niño? ¿No? Es claro. como una ensalada de muchas cosas, como decía Facundo Cabral, no sé de aquí ni soy de allá. Sí, un poco así, ¿no? Entonces tiene mucho que platicar, muchos espacios bonitos para crear conciencia y para observar cuál es la realidad que nos está rodeando últimamente. Claro. Pues muchas gracias, Ale, y recuerden que esto es Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Mi nombre es Ángel González y este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Lo pueden también ver en YouTube y en Spotify. Y recuerden que si están interesados ustedes en tomar alguna de los programas educativos de aquí de la Universidad Antropológica de Guadalajara, comuníquense a las redes sociales de la UNAG o al teléfono 33 45 45 20 20 y díganles que aquí lo escucharon en el podcast, que yo les dije, y les van a hacer un 100% de descuento en su inscripción o dependiendo del plan educativo al que ustedes elijan meterse, les pueden hacer hasta 25%
de descuento en su colegiatura de todo el programa. Entonces, vayan y pregunten porque está bueno. Si de por sí la UNAC, la verdad, tengo que hacer el comercial, es muy práctica en el tema de los precios de la colegiatura. Claro. Es una universidad muy completa y súper económica. Todavía 25% de descuento. Está fabuloso, está fabuloso. O sea, sí, además, está súper bien. Los horarios son muy cómodos para cualquier modalidad de en esta cuestión de, puedes ir los sábados, se acomoda muy bien, entonces pues sí. Que no es mi caso, pero quienes tienen hijos, la verdad es que sí. es una opción. Muchos de mis compañeros, precisamente por eso, se metieron a estudiar en la UNAC, aparte de por las opciones académicas, pero porque los horarios, el hecho de que esté semi-escolarizado es muy viable para quienes tienen hijos. Claro, yo así, la licenciatura, me acompañaron mis 2 hijos más grandes y ahorita que estoy en la maestría, pues ya mis 3 hijos, ¿no? Está muy padre porque hasta de repente me pasa que los profes los conocen, yo la estoy estudiando de manera virtual, que esa es otra modalidad que de repente tienen y que ayuda mucho. Entonces mis hijos salen y los profesores ya saludan a los nuevos maestrantes, ¿no? Entonces sí, tiene horarios muy cómodos. Sí, la verdad es que es una gran ventaja para quienes tienen hijos. Entonces, bueno, para que lo consideren. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. No se lo pierdan porque en el próximo episodio vamos a entrevistar al maestro Orlando Macías, con quienes hemos tenido episodios muy interesantes, como por ejemplo el episodio de los hombres en el feminismo. Y en ese episodio con el maestro Orlando Macías vamos a explorar qué está pasando con el fascismo en el mundo. ¿Están regresando los nazis? Entonces, sintonicen el próximo episodio para ver qué nos dice un experto en psicología social en ese tema.